esta segunda vida soy periodista, escritora y, y opinionista internacional. Pero en mi primera vida fue una revolucionaria profesional. Participé en el proceso de guerrilla de mi país, estuve en la cárcel 25 años. ¿Por qué hablo de eso? Porque la memoria histórica de los tentativos revolucionarios del siglo pasado son una herramienta importante de balance y de futuro. Es por eso que se ocultan completamente. En la información, antes de todo, porque siendo la información parecida a la gran concentración económica, monopolística. Hay una gran concentración monopolística de los medios tradicionales y aún más ahorita de la plataforma. El objetivo es de cortar la memoria histórica hacia las jóvenes generaciones, que es la primera cosa que hace la burguesía cuando gana. En nuestros países, desafortunadamente, ha ganado y nos queda la pregunta a declinar hacia los jóvenes del por qué en Europa no pasamos ni con las urnas y ni con las armas. Y cuando hemos tenido una ocasión como la de Grecia, terminamos arrodillado al Fondo Monetario Internacional. Es decir, que no se construye ni lo Lenin, tampoco lo Fidel, lo Che, y ni se construye los Chávez, que han traspuesto en el siglo presente la esperanza construida para lo revolucionario de antes. Entonces la información la información revolucionaria tiene una tarea importantísima de reponer en la mesa la pregunta incómoda frente a un modelo capitalista en crisis estructural que no tiene nada que ofrecer sino guerra y destrucciones. Entonces, mi segunda parte de vida, yo me dedico a hacer de manera que la información entendida como la entendemos aquí, como formación y acción de una manera integral, pueda enfrentarse a esta censura y pueda seguir mostrando que la memoria de los tentativos revolucionarios, también de lo que no han reducido, es una herramienta fundamental para construir una crítica y reconstruir un bloque social anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal. Y en ese sentido, valorar y difundir todo lo contenido que viene de Cuba, que viene de Venezuela, es importantísimo porque son una muestra de cómo se puede enfrentarse al imperialismo hoy, no, con el coraje que viene de la memoria histórica y construir también nuevos símbolos, porque en la información la batalla es también, la batalla de la idea es también una batalla de los símbolos. Los fascistas de ayer y de hoy lo están distorsionando, pero con la complicidad de lo que le han allanado el camino, es decir, la falsa izquierda, llamado centro izquierda, que ha abandonado los objetivos y ha abandonado de decir la verdad, camuflando su neoliberalismo y su belicismo con concepto oscuro o con osímoros absurdos. Y entonces hace la guerra y la llaman humanitaria. O la paz, que es la paz del catatumbo por las clases populares, bueno, la declinan a su manera con los intereses del complejo militar industrial. Y hay una pérdida de radicalismo de la parte de los sectores populares de la izquierda que ha allanado el camino a todo este proceso. Entonces, en el participar, yo participo a varias plataformas
como resumen latinoamericano, soy la corresponsal en Europa al 4F, a redes de comunicaciones como el CONAICOP, la BRICS. Estamos intentando construir en Italia también alguna plataforma como Tolina TV, donde pero es muy difícil hacer pasar este tipo de contenido, a pesar que todas las veces que la censura no pasa por encima, los jóvenes van. Hay ahorita una película de un compañero que se está estrenando, donde hay todas las veces 500 jóvenes que están ahí. Y con este sentido, aquí usted tiene en la pantalla un libro que hemos hecho sobre la comunicación liberadora con la Universidad Internacional de la Comunicación, dirigida por la rectora Tania Díaz, en los cuales enfrentamos este tipo de temas. Cada compañero y compañera que ha escrito están intelectuales de Europa y de América Latina, y por supuesto alguno de Cuba, que como Enrique Urquieta, que estaba aquí, también Ernesto Novaes, hay Gabriela Curtelli de Uruguay, varios. La comunicación liberadora pasa a través de una constante movilización de resistencia. Aquí está contada la historia de la WICOM, que es un ejemplo de cómo la comunicación liberadora, con el mensaje del comandante Chávez, que quiso poner en primer plan el pueblo comunicador, que es lo que siempre ha sido en Cuba. El compañero antes nos estaba hablando de cómo en todos los barrios, cómo se celebra cada día la construcción del socialismo. Bien, por lo que no la conoce, la historia de la WICOM empieza por una fake news, es decir, por una de la tanta calumnia que el imperialismo hace contra Cuba, en este caso contra Venezuela, diciendo que son estados que financian el terrorismo, que son narcotraficantes. En este caso, la calumnia ha sido dirigida contra un compañero del proceso bolivariano, muy conocido, estimado, que es Diosdado Cabello, actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Le dijeron que era el jefe del cartel de los soles, ¿no? Esa falsa noticia la replicaron 5 de los más grandes y conocidos periódicos internacionales. Solamente que un grupo de periodistas, donde estaba también Tania Díaz a la época, la desmontaron esta fake news, viendo cuál era el mecanismo, que uno digamos, replicaba el otro, pero no había ninguna fuente, porque la fuente que ellos decían, una supuesta condena, no existía. Pero ellos lo desmontaron, pero este mecanismo sigue, por supuesto, en todo la fake news que replican calumnia contra Cuba y contra Venezuela. Y entonces, ¿qué pasó? Que el Diosdado se acudió a los tribunales para pedir que aclaren todo eso. Y como Venezuela, como se sabe, es una tremenda dictadura, después de 7 años de recursos y de juicio y contrajuicio, en final le dieron la razón a Diosdado. Entonces el dueño del Nacional, porque era empezada del Nacional, que a la época de la Cuarta República era progresista y después se volvió uno de los centros desestabilizadores más importantes contra Venezuela, se había ido a Miami. Lo que tenía que pagar, decía que no tenía dinero para pagarlo. Entonces se decidió de expropiar los locales, que son gigantescos, pero Diosdado dijo que no le querían por él.
de que quería que este lugar fuera un lugar no de fake news, desinformación y desestabilización, sino que un lugar de pueblo donde se podía crear uno de los proyectos del cual Chávez ya había hablado, es decir, la constitución de una universidad internacional de la comunicación. Así que nació contra viento y marea, porque se había robado hasta la piedra ahí cuando se fueron, nosotros fuimos, pero con un gran aporte del pueblo se ha construido la Universidad Internacional de la Comunicación, donde se realizó el tercer Congreso Internacional de la Comunicación recién, con una grande participación de Cuba, que ha, digamos, llevado a cabo un largo proceso de internacionalismo con varios encuentros internacionales desde el Foro de Sao Paulo, que ahorita ha hecho muchísima propuesta para crear una articulación de articulaciones en redes para asumir el espíritu de combate de la guerrilla comunicacional, asumiendo la asimetría de herramientas que tenemos como una fuerza, porque nosotros y nosotras tenemos la creatividad. Entonces, la invitación, esto es personal, porque me está dando cuenta que a pesar de cuánto trabajo se hace con la información a diario, no conocía muchas de las experiencias comunicacional que se han ilustrado hoy. Entonces, podemos pensar a una cosa muy sencilla, como una plataforma sin tanto trabajo, pero solamente para informarnos y no replicar algunas cosas que ya existen, que son buenas, que se podrían difundir. Y la última, bueno, no tenemos tiempo, pero la invitación, yo siempre escribo sobre el zunzuneo. No sé si usted se acuerda. Era, bueno, claro, para que tener un historial de los ataques. Esto, nosotros hablamos de inteligencia artificial. Por supuesto que zunzuneo era construcción de una red en 2010 donde no había eso, pero la ha anticipado. El imperialismo, como usted sabe, no se queda ahí, y nosotros tampoco tenemos que quedarnos con la ausencia, con el miedo de decir las cosas que no están, de hablar, llamar las cosas con su propio nombre, con la conciencia que hoy por hoy los jóvenes tienen un problema gigantesco también de definición, porque si Fidel, cuando decía a los jóvenes, si tienen una duda, mira donde se posiciona el imperialismo y póngate del otro lado. O hoy los pobrecitos ni siquiera saben cosa es el antiimperialismo, porque le han robado hasta los conceptos para poder definir el enemigo.